Un saludo de paz, gozo y amor en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenido seas a Tiempo de Gracia, donde Jesús quiere derramar su misericordia en tu vida. Rocío Sosa te saluda. Quédate estos minutos compartiendo acá con nosotros la palabra de Dios. En esta temporada estamos profundizando acerca de la espiritualidad cristiana y dentro de esas prácticas piadosas que debemos de adoptar en nuestra vida como buenos católicos, como buenos hijos de Dios en realidad y como personas que deseamos entablar una relación personal con Él, pues es amar la palabra de Dios, amar las sagradas escrituras. Pero si nosotros no conocemos o desconocemos el valor incalculable que tienen las sagradas escrituras, difícilmente pues vamos a tomar ese amor por las escrituras y para leerlas. Quiero iniciar el día de hoy leyendo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 4 del versículo 12 en adelante. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Por favor, escucha nuevamente este versículo. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano, acá en este versículo bíblico nos dice que la palabra de Dios tiene vida y poder. Vamos a iniciar por esta verdad universal, esta verdad espiritual. No son palabras solamente positivas, es la verdad, porque Jesús fue claro y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si tú lo quieres leer completo en el Evangelio de San Juan, capítulo número 14 en adelante, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta hora también hoy quiere que tú recibas su palabra para sanarte, para liberarte, para transformarte, para darte esperanza, para restituirte, para levantarte nuevamente, para que tú te recuperes de lo que tengas que recuperarte. ¿Por qué? Porque su palabra tiene vida y poder. Esto no solamente es bíblico, sino que es algo natural. ¿Por qué? Porque la ciencia que se ha, por decirlo así, aventurado a estar investigando en muchas materias. Una de ellas es acerca de la lingüística. La lingüística se encarga de muchas áreas, pero una de las que nos interesa en este momento es el impacto neuronal, psicológico en el ambiente, en el cuerpo que tienen las palabras. Solo al iniciar en profundizar en este tema tenemos muchísimo que aprender, pero lo importante es que efectivamente tanto en la ciencia con neurología, con lingüística, con aprendizaje, incluso emocionalmente, hablándolo en nuestra psiquis, las palabras tienen poder creador, tienen un impacto, producen un impacto tanto en quien las dice como en quien las escucha. Esto si estamos hablando a nivel científico y tratando de darnos cuenta que la palabra no está equivocada. Acá el Señor nos dice que tiene vida, pero también tiene vida y poder. Cuando en el Génesis nosotros leemos las dos narraciones de la creación, pues se nos dice que Dios simplemente dijo. Él solamente abrió la boca y las cosas se hicieron. Por eso es que la teoría del Big Bang no es tan loca, ¿verdad? Que de repente se dio esa explosión y pues todo fue creado, porque la Biblia lo dice, que el Señor solo dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él solo dijo que se separen las aguas y dejen tierra seca, y se hizo. Al único que se dedicó ya con sus manos a crearnos especiales porque éramos a su imagen y semejanza, fuimos nosotros. Pero es más, el Señor, todas las cosas que Él ha hecho simplemente las desea, las pronuncia, las desea, las piensa
habla y se hace a través de dar una orden con su boca. A lo largo de las Escrituras, especialmente en los Evangelios, encontramos que Jesús habló con todos los que estaban enfermos, los que estaban endemoniados, con los que pedían perdón. Él hablaba. Su palabra tiene poder y vida. Imagínate, si nosotros, que somos imagen de Él, hemos recibido parte de ese atributo que Él tiene de poder en las palabras, de impactar con las palabras, ¿cuánto más vida y poder tiene la palabra del que nos creó, que está por encima de ese poder de habla que tenemos nosotros? Y enfatizo esto porque aquí el escritor de Hebreos, algunos consideran que es San Pablo por el mismo estilo literario que tiene, pero él dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma. Si una palabra dicha por nosotros a un hijo o a alguien, decirle, por ejemplo, te amo, con todo el corazón les impacta en su psiquis, en sus emociones, en su cuerpo, en su corazón. Imagínate ser pronunciada la palabra de Dios. Dice, penetra hasta lo más íntimo de la persona, somete a juicio sus pensamientos y sus intenciones. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él y todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces ahora, sé que aquí podemos entrar con muchas personas acerca de la historia, de cómo fueron recopilados los libros que están acá en las Sagradas Escrituras. Triste y lamentablemente algunos teólogos pues consideran que es cualquier libro, que es un libro como cualquier otro, y esto no es así. Las Sagradas Escrituras es un libro único, es un libro especial, es un libro espiritual ciertamente, pero es un libro que al pasar de los años, y podemos decir siglos porque estamos en el 2023, el 2024, pues ha pasado por las pruebas más fuertes a través de los milenios, las Sagradas Escrituras. Y pues quiero compartir un poquito de historia para que nosotros podamos visualizar la riqueza que son las Sagradas Escrituras. Pues la Biblia es un término, ¿verdad?, que procede de la palabra griega biblón, que significa libro, y de otra que también significa biblos, papiros o rollos. Recordemos que antes no existían los libros como tal, así en compendios, con pasta como ahora los tenemos, sino que eran rollos, papiros, antes en tablillas de barro, y bueno, así ha ido evolucionando la escritura. La Biblia es una recopilación de libros sagrados que contiene historias, doctrina, códigos y tradiciones que orientan a nosotros como cristianos con base en el Antiguo Testamento, que es todos los libros proféticos, el Pentateuco, recibimos también los libros sapiensales, recibimos los Salmos y también el Nuevo Testamento. Es un compendio, es una colección de libros. Nosotros tenemos la dicha de vivir en este tiempo que hay imprenta, que todo ahora es muchísimo más moderno y se pueden sacar copias a montones. Y ese montón de libros y de historia, ahora la tenemos en un solo tomo, la tenemos aquí recopilada. Entonces, hablamos un poquito más cómo fue escrita. Pues en realidad fue escrita por unos 40 hombres en un periodo que se cree de 1600 años aproximadamente, entre profetas, Moisés, Abraham, todos los escritores, el salmista, David, su hijo Salomón también. El primer libro de la Biblia es Génesis, escrito alrededor aproximadamente del año 1445 a.C. Y el último libro que contiene las Sagradas Escrituras es Apocalipsis, que se escribió aproximadamente en el año 90-96 después de Cristo, ¿sí? Después de que Él murió. La Biblia se divide en dos colecciones, como le decíamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué le decimos testamento? Bueno, ¿qué es testamento?
testamento es una palabra de origen latín que quiere decir testamentum, que significa alianza. Es la alianza, ese compromiso que Dios ha hecho con su pueblo. Esa alianza quiere decir todo lo que Dios ha ofrecido al pueblo que hizo suyo, al pueblo que quiso rescatar, al que quiso crear y que nos está ofreciendo precisamente sus promesas, lo que Él nos está ofreciendo, si nosotros también lo recibimos como nuestro Dios. Por eso le decimos testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, la antigua alianza y la nueva alianza, todo lo que Dios se ha comprometido con nosotros que somos sus hijos. Nosotros vemos acá en el Antiguo Testamento, en palabras resumidas, obviamente no voy a indagar tanto, pero en el Antiguo Testamento prácticamente nosotros tenemos todo el compendio de la Torá, ¿verdad? Todos los libros proféticos, como decía el libro del Pentateuco, donde se tiene toda la ley mosaica. Luego tenemos también a los profetas, tenemos también los salmos, todos los libros sapiensales que nos hablan de sabiduría, de consejos para esta vida. Tenemos prácticamente toda la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, compilada aquí. Y lo decimos pues con toda propiedad porque la fe cristiana pues ha nacido en Israel con los judíos, con el pueblo de Dios. De ahí viene nuestra fe cristiana. Nosotros somos el olivo injertado. No estamos hablando de algo que es netamente propio, sino que nosotros somos aquellos que fuimos agregados a ese pueblo de Dios y que en una hora de gracia, pues si los suyos lo rechazaron, ahí entramos nosotros porque también la salvación se nos dio a todos. Aunque creo, esa ya es un pensamiento personal, que definitivamente cuando Dios le dijo a Abraham que haría de su descendencia tan grande como las estrellas que veía en el cielo, pues nosotros también alcanzamos esa promesa. Y recordemos que los judíos se extendieron por todas partes del mundo, también buscando esa estabilidad territorial, porque no tenían una tierra todavía hasta hace poco menos de un siglo que las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial ya les concedió un terreno. Pero el punto es que somos parte de ese pueblo de Dios y por lo tanto esos libros sagrados que los judíos consideran como sagrados, nosotros también los tenemos acá. Y es todo lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Bueno, aquí voy a hablar un poquito acerca de lo siguiente. En primer lugar, el Antiguo Testamento, que nosotros, para los judíos es el Tanaj, decíamos nosotros, le llamamos también como la Septuaginta, que es para los griegos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando acá que en el canon anterior está formado por 39 libros, ¿verdad? Ahora aquí quiero hacer esta aclaración y me detengo pausada porque a veces entra un poco de dudas. Son 39 libros y alguien me puede decir, pero ¿qué pasó con los otros demás libros que tenemos como católicos? Aquí entran en discordia o en contienda protestantes y católicos. Los protestantes nos señalan a nosotros de que nosotros le agregamos libros a la Biblia. Algunos católicos dicen, no, a ustedes es a quienes les faltan, pero la verdad es que las Sagradas Escrituras se compilaron dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que hasta 500 años después de que Jesucristo vino, pues Martín Lutero, pues él se apartó de la iglesia, que por cierto era sacerdote agustiniano, y él era parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y Martín Lutero se retiró, se fue de la iglesia, se apartó de la iglesia, pero para ese entonces ya se había compilado los libros que se iban a tomar como la base para anunciar el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la Biblia de los 70, pues de ese concilio de Alejandría, ¿verdad? Se le dice los 70 porque fueron 70 los que participaron en ese concilio debatiendo
qué libros o qué escrituras eran los que iban a tener en común, que tenían que ser universales para todos los que andaban predicando, porque la iglesia había crecido muchísimo, ¿sí? Había crecido, y de hecho ese era el objetivo de que la iglesia creciera y que el evangelio, como dijo Jesús, se anunciara por todas partes del mundo. Pero en este concilio de los 70, en Alejandría, podemos decir la versión de los 70 el resultado del concilio de Alejandría, pues aquí se estuvo orando, discerniendo, como en cualquier otro concilio, qué libros sí iban a ser parte de esa compilación y qué libros pues no consideraban que tenían que estar parte de esta compilación, porque los libros que se decidieran que iban a ser parte, pues a partir de ahí eso iba a ser la base para ir a predicar el evangelio a todas partes del mundo. Entonces, en ese concilio, pues se acordó que definitivamente se iba a quedar con los 39 libros más 8 libros que muchísimos sabios judíos consideraban que también estaban inspirados por Dios, pero que la Iglesia Ortodoxa judía no lo reconocía como parte de la Torá hasta el día de hoy, ¿verdad? Y estos libros son los siguientes: el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de 1 y 2 de Macabeos, el libro de Sabiduría, el libro del Eclesiástico y el libro de Baruch. Estos libros son los que la Biblia protestante no tiene, porque parte de las cosas que Martín Lutero debatía eran precisamente estos libros. Y él dijo, bueno, si los judíos ortodoxos, aunque no creen en Jesús, pero ellos no incluyen dentro de su Torá estos libros, pues yo tampoco los pongo, ¿verdad? Y es así como nace la primera Biblia protestante sin esos libros, porque él consideró que si ellos no lo ponían, pues tampoco había por qué agregarlos. Sin embargo, pues dentro de la Iglesia Católica y dentro de ese concilio se oró, se discernió y dijo, sí, los vamos a incluir, están inspirados, tienen ese Espíritu de Dios. Recordemos que la Iglesia no es solamente la idea de una persona, no. La Iglesia no es una idea solo de una persona. La Iglesia ha nacido de Jesucristo, ha nacido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él ha dado su Espíritu a su Iglesia para que también tengan ese discernimiento. Y en este concilio se dijo, sí, estos libros se consideran que también están inspirados por el Espíritu Santo. Ahora me sorprende decirlo, me sorprende que los hayan excluido, porque el libro de Tobías tiene una historia preciosa, una historia 100% judía con sus tradiciones, porque este era un hombre justísimo, correcto. Aquí encontramos cuando aparece el arcángel San Rafael, ¿verdad?, acompañando a su hijo y que sana sus ojos. Tiene una historia preciosa. La historia de Judith, también una mujer revaliente, ¿verdad?, que le cortó la cabeza a Holofernes. Bueno, encontramos realmente historias muy, pero muy preciosas. No digamos Eclesiástico. Eclesiástico, para los que tienen Biblia latinoamericana, es el libro de Sirácida. También tiene unos consejos tan prácticos para la vida, llenos de sabiduría. El punto es que, para que tú entiendas, pues nosotros tenemos tanto el compendio judío con estos otros libros que nosotros le llamamos deuterocanónicos, porque deuterocanónico quiere decir después del canon, ¿verdad?, o que se agregaron después, ¿verdad?, a las Sagradas Escrituras. Y entonces es así como queda compilado el Antiguo Testamento para nosotros como cristianos católicos. Hay una Biblia muy particular, la Biblia Dios habla hoy, que en su momento, en los años 70, no tengo el año exacto, su santidad Juan Pablo II, él viendo esa necesidad imperante de hacer accesible las Sagradas Escrituras a cuanta alma haya en el mundo, pues él dio un visto bueno, ¿verdad?, a esta sociedad de Biblias, para que ellos pudieran sacar
una Biblia para católicos y una para no católicos. Es así como, por ejemplo, este texto, Dios habla hoy, porque esta sociedad de Biblias, creo que así se llama, y si no, pues ustedes me van a perdonar, pero es la Sociedad Bíblicas Unidas, así se llama, Sociedad Bíblicas Unidas. Su objetivo es simplemente conseguir donaciones para sacar más y más y más y más textos bíblicos para que esté accesible a todas las personas. Entonces Juan Pablo II, su santidad, el santo Juan Pablo II, él dio el visto bueno para que esta Sociedad de Bíblicas Unidas pudieran también estar produciendo Biblias para católicos, pero con los libros deuterocanónicos. Ahí está la diferencia. Tiene que tener los libros deuterocanónicos. Así que teniendo esto, pues ya un poquito más de historia, el Nuevo Testamento contiene 27 libros, ¿verdad? Y sí, los 27 libros, tanto la Biblia protestante como la Biblia católica, los tenemos. Ahí sí hay acuerdo, ¿verdad? Por decirlo así, en este caso, Martín Lutero dijo, sí, estos libros sí me parecen. Entonces, por esta razón es que el Nuevo Testamento con sus 27 libros, pues, le están en la Biblia católica y la Biblia protestante. Empiezan los 27 libros con los 4 evangelios, que esto es muy importante porque aquí pues se trató de compilar lo más importante de los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle muy especial, que el evangelio de San Lucas no era un apóstol, él era un médico, que él se dio a la tarea, como lo dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, a tratar de compilar todo lo que Jesús hizo. Pero al estudiar este evangelio se ha llegado a algunas conclusiones de creer que en realidad se podría haber llamado el evangelio de Pedro, porque hay muchísimos datos que tiene el evangelio que, sin temor a equivocarnos, San Lucas entrevistó tanto a la Virgen como a San Pedro como a los discípulos, puesto que solo en el evangelio de San Lucas está esa cita bíblica cuando dice que Pedro, cuando negó 3 veces a Jesús, cuando cantó el gallo, dice que el Señor lo vio a los ojos, y que cuando Pedro lo vio a los ojos se recordó de lo que le dijo y salió de ahí a llorar amargamente. Este detalle solo está en este evangelio. Entonces se considera también que tuvo San Lucas entrevistas con María Santísima, porque todo lo de la Anunciación está solamente en el evangelio de San Lucas y con tantos detalles que solamente pudo haber sido con esa entrevista y platicar con María Santísima y con el resto de los discípulos. Entonces hago esta aclaración porque los evangelios son como una médula, ¿verdad? Son importantísimos porque ahí se recopiló. San Juan decía algo: no alcanzarían todos los libros del mundo, decía él, para escribir todo lo que Jesús hizo. Sí, eso es cierto, ¿verdad? No alcanzarían, pero lo elemental está aquí escrito. Tenemos también, aparte de eso, los Hechos de los Apóstoles, tenemos todas las cartas paulinas y tenemos todas las cartas de San Pedro, de Santiago, dentro también del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, y por supuesto se cierra con el libro del Apocalipsis, que Apocalipsis es revelación y se le dio a San Juan el apóstol amado cuando fue exiliado a la isla de Patmos. Ya sabemos que el emperador en ese momento ya no lo quiso como martirizar para no hacerlo precisamente mártir, pero sí lo exilió, pero fue de bendición, porque esa revelación es la que nosotros estamos también esperando. Ahora, teniendo en cuenta esta parte así rápida, tratando de hacer como un resumen, mini resumen de la historia de las Sagradas Escrituras, muchos pueden decir, bueno, pero es que las Sagradas Escrituras las escribieron hombres. Sí, claro, por supuesto, ¿verdad? Que hubieron profetas que recibieron esa inspiración divina y por eso se encuentran diferentes géneros literarios en las Sagradas Escrituras. Sí, es cierto, fue escrita por hombres y esa inspiración, esa palabra recibida, pues fue sujeta a la realidad de esos profetas en su tiempo literario para que la pudieran plasmar según el tiempo que ellos estaban viviendo, según la escritura y la forma de escribir de su tiempo. Sí, ha estado sujeta a esa limitante humana, pero el Espíritu Santo
que está por encima de todo error humano, se ha encargado de respaldar estas sagradas escrituras. Nosotros no podemos tomarlo como un libro cualquiera, sí es un libro religioso, es un libro espiritual, pero que, vuelvo a recalcar, ha pasado las más duras pruebas en estos siglos y su palabra sigue fiel y viva. Por eso nosotros el día de hoy queremos invitarte a ti a que tú abraces las Sagradas Escrituras con fe, porque el libro de la Biblia no se puede tomar como un libro de ciencia o como un libro literario nada más, o un libro cualquiera como muchos lo dicen. Es un libro religioso, es un libro de fe y se tiene que tomar con esa fe y también con ese respeto, ¿verdad? No para pelear con alguien, sino para tratar de descubrir la verdad que es Jesucristo. En el Salmo 119:5, el escritor decía: tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pero esta cita me encanta más y la quiero dejar para ustedes. Está en 2 de Timoteo, capítulo número 3, del versículo 16 en adelante. 2 de Timoteo 3, versículo 16 en adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo vuelvo a repetir. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, vamos a encontrar de todo. Consejos para los matrimonios, formas para educar a los hijos, hasta formas de cómo comportarte cuando estás comiendo con otras personas. Encontramos hasta formas de comportamiento delante en una celebración. Aquí vas a encontrar efectivamente lo que dice el salmista: luz para tus pies, luz para tus ojos, luz para tu vida, para guiarte. Pero yo puedo decirte aquí muchas cosas, pero si tú no decides abrazarla, leerla, pues no puedo convencerte de algo que tú mismo no quieres. Y no estoy para convencer, sino para que tú te abras a esa posibilidad de encontrarte con Jesús a través de leer la palabra. Y como católico es nuestro deber no negociable leer las Sagradas Escrituras en orden y con respeto. Lo dijimos en otro programa, que Dios te puede hablar abriendo la Biblia. Estabas orando y de repente el Señor te habló en un abrir de Biblia. Sí, Él te puede hablar así, ya lo dijimos, pero vuelvo a recalcar, como católico que eres, necesitas leer la Biblia en orden, leerla con fe. Y estos son consejos ya prácticos para ti. Yo sé que en el celular, en una tablet, en una computadora, tú puedes descargar la Biblia que tú desees para leerla y dices: está bien, es aceptable. Pero tener una Biblia escrita que sea tuya, no de la familia y que está ahí en la entrada y que está en la entrada de la casa, no, una Biblia tuya, personal, que tú puedas leerla, tenerla cerca ahí en tu alcoba donde oras. Esto tiene una gracia incalculable. Que la tengas por escrito, que no solamente la tengas en tu aparato, sino que la tengas por escrito. Esto va a ser de mucha gracia para ti tenerla y leerla. Se aconseja que puedas empezar por los evangelios, leerlos en orden y luego ya regreses a los salmos. Se insta también que luego de los salmos puedas leer los libros sapiensales de Proverbios, Sirácida, Sabiduría, Eclesiástico, todos los libros de sabiduría. Y luego posteriormente ya puedas empezar a leer desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y al final pues puedes continuar con las cartas paulinas y el resto del Evangelio. Como tú decidas, o si puedes buscar una forma de leer la Biblia, hoy hay tanto material, hazlo. Abraza las Sagradas Escrituras, encuéntrate con Jesús a través de las palabras escritas aquí. Y como dice el primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 29, Dios no es hombre que miente ni se arrepiente, sino que lo que promete lo cumple, y su palabra es fidedigna. Cree, Dios te va a hablar en su palabra escrita, aunque haya sido escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres.
Señor, te damos gracias especialmente por el trabajo de miles de años compilados, Señor, en las Sagradas Escrituras. Gracias por todas las experiencias con el Espíritu Santo que los profetas tuvieron y los tenemos aquí en nuestras manos hoy. Gracias, Señor, por toda la historia de todo el pueblo que tú te apartaste para ti y que ahora la tenemos aquí en nuestras manos, accesible para leerla, para aprender, para cambiar, Señor, porque tu palabra nos cambia y nos transforma. Gracias, Señor, por todas las palabras que podemos leer de Jesús aquí en el Nuevo Testamento, por todas las maravillas que hiciste en la iglesia creciente a través de hechos de los apóstoles, a través de las cartas de San Pablo y de San Pedro y de Santiago. Gracias, Señor, por ese libro del Apocalipsis que nos da esperanza que vas a regresar por nosotros y que vas a recompensar si permanecemos hasta el fin. María Santísima, tú que encarnaste al Verbo Divino, a la Palabra Divina en tu vientre, intercede por nosotros para que recibamos esa gracia del amor por la palabra de Dios escrita. San José intercede por nosotros. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz esté contigo, amado hermano. Gracias por haber estado con nosotros y quédate en toda esta serie de espiritualidad que se ha preparado para ti. Dios te bendice.